Curso básico en Derechos Humanos y Poblaciones de Especial Atención. Tema 7. Derechos Humanos en las Poblaciones Indígenas. En la presentación te acompaña Mireidis Marcano Cabello. Y como complemento al tema 7, tienes el video de la antropóloga Candy Bejarano Rizzo, especialista en derechos humanos de las comunidades y poblaciones indígenas. Mientras ves esta presentación, toma nota, escucha, lee y disfruta aprendiendo. El contenido de esta presentación fue desarrollado a partir de las fuentes que lees en la diapositiva. Están disponibles en la sección Materiales de apoyo de este módulo. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del mundo ha sido el resultado de las luchas reivindicatorias como sujetos colectivos e individuales de estos pueblos y sus organizaciones ante los estados nacionales y las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Reconocer los derechos específicos de los pueblos indígenas implicó además una ruptura en la concepción hegemónica o dominante de los derechos humanos y se comienza a comprender a la otra persona desde su diversidad y particularidad. La protección de estos derechos específicos implica la continuidad de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y para la humanidad representa la continuidad y preservación y uso de una gran riqueza de saberes y aportes de estos pueblos. En este contexto, a través de los espacios de diálogos y negociaciones con representantes de los pueblos indígenas, funcionarios y funcionarias de los estados y de las organizaciones internacionales, surgieron 3 instrumentos internacionales para el reconocimiento y protección de los derechos específicos de esta población. Entre ellos, el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este convenio fue adoptado por la Conferencia General de la OIT el 27 de junio de 1989. Este es un instrumento de carácter vinculante, es decir, es de obligatorio cumplimiento para los estados que lo suscriban, los cuales deben adaptar su ordenamiento jurídico e instituciones y armonizarlas con el Convenio 169 y así poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas. La importancia de este convenio es que además de ser un punto de referencia que se puede invocar para la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es que se centra en el reconocimiento de las poblaciones originarias, en su derecho a mantener y fortalecer sus culturas e identidades étnicas, idiomas, tierras, cosmovisión, y a participar en la toma de decisiones que les afecten, la consulta previa e informada. Otro dato importante es que el Convenio 169 ha sido firmado por la mayoría de los países del continente americano. Un segundo instrumento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de este organismo el 13 de septiembre de 2007. Por ser una declaración, esta no es vinculante legalmente. Sin embargo, se constituye en una guía moral para el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. La declaración y el Convenio 169 se complementan. La declaración desarrolla y amplía los derechos contenidos en el convenio sobre libre determinación, territorios, consulta previa e informada, uso de recursos naturales, elección, participación política, entre otros. Un tercer instrumento es el instrumento regional, denominado Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 5 de junio de 2016. Este es el primer instrumento regional que trata de manera exclusiva los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La Declaración Americana está en sintonía con los otros 2 instrumentos internacionales, 169 y Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, e igualmente trata el respeto
el reconocimiento de sus instituciones, idiomas, cultura, religión, participación política, derechos territoriales, entre otros. Uno de los datos interesantes es que en el continente americano hay más de 400 pueblos indígenas con una población mayor a 40 millones de personas, lo que supone una enorme riqueza cultural e idiomática para la humanidad. Veamos cuáles son los derechos indígenas reconocidos en estos instrumentos internacionales. Reconocimiento como pueblos indígenas. Es el derecho a ser reconocidos con identidad específica, haciendo la salvedad que el término pueblo no se entenderá como nación o país, conceptos vinculados a la existencia de un Estado. En el caso indígena, se refiere al conjunto de personas que comparten un territorio, identidad étnica, poseen instituciones, idiomas, historia y cosmovisión propia que los distinguen del resto de la población. Derecho a la autonomía interna. Es la capacidad de decidir libremente sobre sus asuntos internos en relación con su vida social, económica, política, religiosa y cultural dentro del ámbito de sus territorios. Derechos territoriales. Este es un derecho medular, pues implica el reconocimiento del espacio vital donde se sustenta la vida económica, política, social, cultural de los pueblos indígenas. Es donde se ejerce el derecho a la autonomía, por lo que los instrumentos internacionales llaman a los estados a desarrollar normativas y acciones para garantizar a los pueblos indígenas las tierras que tradicionalmente han ocupado y son necesarias para el desarrollo de su vida. Aprovechamiento de los recursos naturales. Este derecho está muy vinculado a los derechos territoriales y al de la consulta previa e informada. Los pueblos indígenas deberán participar siempre en la administración, beneficio y protección de los recursos naturales que se encuentren en sus tierras. Consulta previa e informada. Los estados deberán consultar a los pueblos indígenas sobre todas las medidas, proyectos o actividades que afecten y que se realicen dentro de sus territorios, la cual debe hacerse con anticipación, es decir, previamente, y deben dar toda la información que sea posible, requerida y necesaria para una toma de decisión informada. Derechos culturales. Son los derechos de mantener y desarrollar todos los aspectos materiales, inmateriales, espirituales, afectivos que caracterizan a un grupo humano, entendida además la cultura como un aspecto dinámico, siempre cambiante, donde cada grupo humano construye colectivamente e históricamente su realidad. Derecho a una educación propia y que conste sus idiomas. Los pueblos indígenas tienen derecho al control del sistema e instituciones docentes, a decidir sobre el proceso de formación de sus niños, niñas y adolescentes, el cual debe hacerse según los métodos y tradiciones pedagógicos y en sus idiomas. Derecho al uso de sus idiomas. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir sus idiomas. Los estados deberán garantizar la protección de este derecho y asegurar que las personas indígenas tengan acceso a un intérprete cuando así lo requieran. Derechos religiosos. Es el respeto a sus sistemas de creencias que abarca las relaciones espirituales, lugares sagrados, historias sagradas, cosmovisión. Derecho a la salud y medicina indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho al ejercicio y respeto de sus sistemas médicos tradicionales, así como a la conservación de las plantas, animales y minerales necesarios para su salud. Los estados deberán garantizar el disfrute sin discriminación alguna del más alto nivel posible de salud física y mental, así como tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Derechos económicos.
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus sistemas económicos tradicionales. El Estado garantizará el mejoramiento de sus condiciones económicas sin discriminación alguna, a través del mejoramiento profesional y de la seguridad social. Respeto a sus instituciones. Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones, así como a tener una participación plena en la vida económica, política y social de su país. Revisemos algunas consideraciones respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. La primera es que los derechos humanos de los pueblos indígenas son tanto específicos como colectivos. Específicos porque le corresponden por sus particularidades culturales, lingüísticas, económicas, religiosas, social y política, y se fundamenta en la especificidad cultural que los diferencian del resto de la población. Son colectivos en virtud de que les corresponde como pueblos o sujetos colectivos que buscan garantizar su existencia. Sin embargo, esto no niega la posibilidad de su exigibilidad desde lo individual. La segunda consideración es respecto al principio de igualdad de las culturas, que nace de reconocer que ninguna cultura es superior o mejor a otra. Ninguna cultura debe colocarse como dominante o imponer sus idiomas, política o ningún otro aspecto sobre otra. Todas las culturas tienen derecho al reconocimiento y respeto de sus valores y a la adecuación de los estados para el efectivo goce de sus derechos como pueblos indígenas. Este principio ya lo habíamos revisado en el tema anterior cuando hablamos de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes. La tercera consideración es sobre lo que se ha denominado discriminación positiva, que es la acción que busca ejecutar políticas extraordinarias o en beneficio de un grupo humano que por factores históricos, sociales, culturales, económicos, políticos han sido discriminados o víctimas de injusticias sociales a través de la historia. El fin último es lograr la igualdad de condiciones y oportunidades reales de estos colectivos. Este concepto en su fundamento es el mismo que el que vemos cuando hablamos del tema 3, derechos humanos de las mujeres, llamado medidas especiales de carácter temporal. De manera que la discriminación positiva o acción positiva o afirmativa se refiere a un conjunto de políticas y prácticas que dentro de un gobierno u organización buscan aumentar la representación de determinados grupos en ámbitos en los que habitualmente habían estado infrarrepresentados. Sin embargo, este concepto ha sido objeto de mucha discusión en cuanto a sus valoraciones por quienes desarrollan la teoría de los derechos humanos. El autor Eguzki Urteaga de la Universidad del País Vasco ha dicho que sobre este concepto hay quienes valoran que la misma expresión discriminación positiva incluye una contradicción, porque una discriminación no puede ser positiva. Sin embargo, otras posturas teóricas han argumentado que una discriminación puede ser positiva o negativa. Lo importante es tener en consideración cuando escuchen discriminación positiva que se refiere a un instrumento clave, en palabras de este autor, de una política de reducción de desigualdades entre los diferentes grupos sociales. Pretende promover una mayor igualdad de hecho o por lo menos garantizar a los miembros de los grupos con desventaja una verdadera igualdad de oportunidades. En este espacio queremos hablar sobre algunos conceptos o definiciones vinculados a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Empecemos. Enfoque intercultural. Hablar de interculturalidad supone un diálogo en igualdad de condiciones entre dos o más culturas que se saben diferentes, pero que desde el respeto intercambian saberes y costumbres. Generalmente, al referirnos al término enfoque intercultural, estamos hablando también de la relación de los estados con los pueblos indígenas. Cuando se plantea la necesidad
de realizar políticas públicas con enfoque intercultural implica un cambio en su relación que pasa por reconocer la existencia de los pueblos indígenas, sus derechos y los aportes que estos hacen a la realidad nacional. Las políticas públicas con enfoque intercultural deben realizarse considerando todas las culturas que conforman el Estado. Estado pluricultural. Este concepto está relacionado con el enfoque intercultural, que implica un cambio en la perspectiva política y cultural que orientan las acciones del Estado. Se habla entonces de un Estado que se reconoce como pluricultural, es decir, que está conformado por esas culturas que hacen vida en igualdad de condiciones desde el reconocimiento y el respeto de su existencia. Diversidad cultural. Es el reconocimiento de la existencia de las diferentes culturas que pasa por valorar el aporte que cada una hace al acervo cultural de la humanidad y del país o los países en los cuales hacen vida. Es la valoración de las distintas cosmovisiones, idiomas, sistemas médicos, religiosos, en fin, de un cúmulo de conocimiento que cada cultura aporta. Cosmovisión. Se puede decir que la cosmovisión es como cada cultura explica la creación, la existencia del universo, de la vida, de su cultura. Cada cultura se plantea mitos de creación, donde se explica el origen de la vida, la existencia de Dios o de los o las diosas. Estas nociones o conceptos comunes suelen regir la vida política, social, económica y moral de cada sociedad. Discriminación étnica racial. Esta es una discriminación muy específica y se refiere al trato desigual a las personas por pertenecer a un pueblo indígena o a un grupo étnico. La discriminación racial está vinculada a los rasgos físicos de las personas que lo asocian a un grupo humano determinado. Etnocidio o genocidio cultural. Es toda acción o proceso que lleva a la desaparición total o parcial de la cultura de un grupo étnico o pueblo indígena. Es ser a través de la aculturación, que es la adopción de otra cultura al punto de perder la propia, o a través de la transculturación, donde la incorporación de nuevos elementos culturales da paso a una nueva cultura. Genocidio. Es un crimen de lesa humanidad que consiste en la eliminación física de manera sistemática y deliberada de un grupo humano por razones políticas, religiosas, culturales y étnicas. Al trabajar con pueblos indígenas es importante tener conciencia de los términos que usamos. A lo largo de la historia, muchas palabras se cargaron de un significado peyorativo o discriminatorio, por lo que es recomendable no usarlas. A pesar de ser sinónimas de otras palabras, su uso podría incomodar a alguna persona. En la presentación hay algunos ejemplos de estos términos. Siempre es importante indagar en el contexto que se va a trabajar para evitar crear malos entendidos con nuestro lenguaje y gestos.